Cuando vayamos a contratar una hipoteca en España, nos vamos a encontrar con que los bancos nos las van a ofrecer a tipo fijo, mixto o variable. Tenemos que tener en cuenta que una opción no es mejor que la otra, sino que todo tiene sus pros y sus contras. La ventaja que tiene una hipoteca tipo fijo es que durante toda la vida de la hipoteca vamos a saber cuál es la cuota que nos va a cobrar el banco. Pero tiene la desventaja de que en el caso de que se produzca una bajada de los tipos de interés, al final de la hipoteca acabemos pagando más intereses que si hubiéramos escogido otra opción. También, por supuesto, en caso de que los tipos de interés suban, estamos protegidos frente a ellos. Una hipoteca a tipo de interés variable supone que en ningún momento de la hipoteca vamos a saber qué cuota nos va a pasar el banco. Al contrario que una hipoteca 100% fija, tiene la ventaja de que en caso de que los tipos de interés bajen, eso se nos va a aplicar en la cuota. En cambio, si suben, nos encontramos ante el riesgo de que no sabemos hasta cuánto nos puede subir. Por eso nos debemos informar muy bien de todos los escenarios. Una hipoteca tipo mixto supone que hay una parte de la hipoteca que es a tipo fijo y otra parte de la hipoteca que es a tipo variable. Generalmente en España nos vamos a encontrar con un inicio a tipo fijo que ronda los 3, 5 o 10 años y luego ya comenzaría la parte variable. Este tipo de hipoteca tiene la ventaja de que los primeros años ese tipo fijo suele ser muy inferior a los de las 100% fijas y luego ya cuando comience la parte variable, por el sistema de amortización de las hipotecas, aunque se hubiera producido una subida de los tipos de interés, tampoco lo vamos a notar tanto en las cuotas. Lo más importante es consultar con un experto para ver qué tipo de hipoteca es mejor para nuestro caso. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta relativo a las hipotecas es que es posible mejorar las condiciones. La primera opción es que nuestro banco nos mejore esas condiciones. Es lo que se llama una novación. En el caso de que el banco no acceda, nos podemos plantear el cambio. El concepto creado para esto se denomina subrogación, aunque muchas veces los bancos lo que hacen es concedernos una nueva hipoteca para cancelar la anterior. Las ventajas que tiene una novación es que no tiene ningún coste para nosotros, ya que todo lo asume el banco. En el caso de que nos cambiemos de banco, tenemos que tener en cuenta si nuestro actual banco nos va a aplicar la comisión de subrogación o de amortización anticipada total. También tenemos que tener en cuenta que necesitaríamos tasar de nuevo la vivienda y eso suele tener un coste de unos 400 euros. A la hora de cambiar el banco, lo más importante es tener en cuenta cómo se nos quedaría la nueva cuota, más que centrarnos en los tipos de interés, ya que por el sistema de amortización que usan los bancos se produce la paradoja de que aunque nos den mejores tipos, puede que la cuota ni siquiera nos mejore o nos empeore. Otro concepto que debemos de dominar en el tema hipotecario es el sistema de amortización que se usa para amortizar las hipotecas y es el denominado sistema de amortización francés, que es el que se usa en España. Supone que la amortización de los intereses no se produce de forma lineal, sino que es en la primera cuota en la que pagamos más intereses y en la última en la que pagamos menos intereses de forma inversamente proporcional. Lo que hace el banco con este sistema es garantizarse que en caso de que vendamos la vivienda, amorticemos la hipoteca, ya se hayan cobrado la mayor parte de los intereses. Por eso se puede producir la paradoja de que incluso aunque te cambies la hipoteca de banco, la cuota no te mejore porque el nuevo banco te va a comenzar a cobrar los intereses desde el principio. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el TIN y el TAE? El TIN es el tipo de interés nominal y la TAE es el tipo anual equivalente. El TIN hace referencia simplemente al tipo de interés que se aplica al capital para calcular la cuota. Y la TAE incluye ese TIN más todos los gastos asociados a la operación. Los gastos que generalmente incluyen los bancos suelen ser el seguro de hogar, seguro de vida, sobre todo algún otro tipo de seguro. Imagínate que en una hipoteca nos cobran, por ejemplo, un TIN del 2,5%, pero vemos que la TAE es del 4%. Puede suponer que, por ejemplo, ese banco, para poder llegar a esa TIN, nos esté cobrando un seguro anual de 500 euros anuales, un seguro de vida, un seguro de hogar de un importe mensual, etc. En cambio, nos podemos encontrar con otro banco que nos esté cobrando a lo mejor un TIN del 3% y vemos que la TAE es del 3% también.
Pues eso significa que ese producto no tiene ningún coste asociado. Por lo tanto, se produce la paradoja de que, aunque en este segundo caso un banco nos esté cobrando un 3% de TIN frente a otro que nos está cobrando un 2,5%, en la práctica, al ser la TAE más baja, realmente este último banco es más barato. Por lo tanto, a la hora de escoger una hipoteca tienes que tener muy claro estos conceptos. Otro concepto que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de escoger una hipoteca en España es la FEIN. La FEIN responde a las siglas de Ficha Europea de Información Normalizada. Es la oferta vinculante del banco hacia nosotros. Todo lo que hayamos hablado antes con el banco no es que nos sirva de nada, pero no es vinculante del banco hacia nosotros. Solo se puede emitir FEIN una vez que hayamos aportado la tasación de la vivienda al banco. Está redactada conforme establece la ley. En ella veremos, por ejemplo, incluso respecto de las bonificaciones, lo que supone su aplicación. Es decir, si por ejemplo el banco nos bonifica por tener la nómina domiciliada, veremos qué condiciones tiene que tener exactamente esa nómina para que se pueda aplicar la bonificación. También es muy importante a efectos de plazos, ya que desde que se firme tienen que pasar como mínimo 10 días naturales hasta poder firmar la hipoteca. Cualquier duda que tengas sobre ella, no te preocupes porque es obligatorio que previa a la firma el notario te la lea.